buenísimo. Bueno, acá en este cuadro está toda la info del barroco y le vamos a ir viendo por temas. Primero, para estudiar cualquier momento histórico, cualquier siglo, tenemos que tener en cuenta que eh, todo lo que sea artes, ya sea música, teatro, visuales, va a ser como la consecuencia de cómo se encuentra el país o esa área geográfica económicamente, socialmente, políticamente y eh, religiosamente. O sea, primero nosotros tenemos que entender cómo estaba el país en esas áreas para después entender por qué el arte estaba así en ese momento, ¿no? Bueno, el barroco comienza en el nacimiento de la ópera en 1600 y termina con la muerte de Bach, que era un pianista, en 1750. Es un desborde frente al ideal de belleza estática idealizada que veíamos en el Renacimiento, ¿no? Que era todo demasiado perfecto, medido, todo tan canónico, acá se rompe eso. Es una época llena de multipolaridades, continuidades y dinamismos. Su denominación hace referencia a la joyería, a una perla de regularidades y singularidades, como el barroco en sí mismo, una época ornamentada por todos lados. Bueno, una cosa muy importante que tenemos en este momento, antes de que empiece el barroco sobre todo, es la reforma, que comienza en 1517, el nacimiento ahí, y termina en 1648 aproximadamente. Es una crítica al poder de la iglesia desorbitado, le hace perder muchos fieles a la iglesia y es una decadencia de las costumbres religiosas. Se da en Alemania y se da porque la iglesia era muy mundana en este momento, en el Renacimiento. Por ejemplo, los papas o cardenales tenían hijos, por ahí también esposas. Entonces, Martín Lutero critica a la iglesia por estas cosas, también por cuestionar la virginidad de la Virgen, y por lo tanto es excomulgado y es echado no se le deja entrar a algunas partes de Europa, por ejemplo, como Roma. Termina en el sigma del cristianismo, se separa el cristianismo entre los protestantes y los católicos. Los protestantes radican en el norte, que eran el norte de Alemania, Inglaterra, los Países Bajos, y los católicos, que radicaban en el sur de Europa, como Italia, Francia y España, que se ponen acá en Europa. Esto sigue hasta nuestros días, o sea, Inglaterra sigue siendo protestante. Los papas están a convertir a Roma en el centro cristiano y a tratar de ganarle, entre comillas, a los protestantes, a estas ideas que traía Martín Lutero, ¿no? Para esto venían indulgencias que eran garantías para la salvación, o sea, vos pagabas para que cuando vos te mueras, tu alma, digamos, vaya al cielo con Dios y no te vayas al infierno, digamos. Pagabas por eso. La reforma, todo este quilombo que arma Martín Lutero, que critica la iglesia, que dice que cuestiona la virginidad de la Virgen, cardenales, todo pone loca la iglesia, y produce la contrarreforma. Esto se decide en el Concilio de Trento, y quiere replicar la reforma, pero al revés, digamos, ¿no? Es propagandístico, persigue a los protestantes, intenta darle de nuevo la gloria anterior al catolicismo, ¿no? Esa cosa de que todos lo sigan, que se cuestione el porqué hace las cosas del catolicismo, porque son así. Y produce un arte monumental para mostrar el gran poder de la iglesia.
Esto tiene que ver muchísimo en el barroco, en toda la parte católica vamos a ver que el arte es de tamaño, es monumental, justamente. Eh, Tanto la arquitectura, las obras musicales, las obras de teatro, las obras de arte visual en los cuadros, las esculturas también. Algo que quería decir acá, se persiguen a los protestantes y acá comienza de nuevo la Inquisición, ¿no? Que los persiguen, les sacan información y mientras los torturan, los matan. Bueno, esta es una parte muy importante y es cuando recién está empezando, digamos, la época del Barroco, ¿no? Bueno, vamos al catolicismo. Los principales centros del catolicismo son Roma y Versalles. Roma expresa el diseño urbano en su ideología triunfal. Se abren las calles largas y rectas hacia las iglesias más importantes mediante fuentes u obeliscos, que eso sí hasta el día de hoy. En la escultura sucede la acción, el aquí y el ahora, por ejemplo, con el David de Bernini. Y también tenemos Versalles, que es el centro francés, Roma en Italia y Versalles en Francia. Es la monarquía más admirada de Europa. No es propiamente barroco en el estilo, pero sí, no tenían un estilo muy barroco igual que Roma en cuanto a lo visual, pero sí en algunas cosas de ornamentación, a la hora del diseño de los interiores, digamos, ¿no? Y sobre todo con el tamaño. Lo que hizo Luis XIV, también conocido como el Rey Sol, fue pasar la sede de que estaba en París, la pasó a Versalles y reconstruyó todo el palacio para que fuera mucho más grande y tuviera 2 millones de habitaciones, todos los salones de baile, para que entre toda su monarquía, ¿no? Versalles es el símbolo por excelencia de Francia, el 14, que es el Rey Sol. Su reinado es un modelo de centralización política, cultural y económica, según Courbet, que es un historiador, siente las bases del centralismo económico. En Versalles se crea la Academia des Beaux Arts, que es una unificación del gusto y del estilo, proveedor nacional que sirve de respaldo para la monarquía. Luis XIV invirtió muchísimo en todo lo que es artes eh, y en todo lo que pudiera hacer propaganda para su reinado, ¿no? En el catolicismo también vemos este cambio de actitud en la iglesia luego de la crítica protestante. Se produce la contrarreforma, que es lo que vimos recién, y se crean nuevas órdenes, tales como las carmelitas, los jesuitas y el oratorio. También se reactiva la Inquisición, que es lo que habíamos hablado recién. ¿Vamos bien ahí, hasta acá? Sí, sí, re bien. Buenísimo. Si hay algo que vos no entendés o tenés alguna duda, vos avísame y prendamos. Dale, dale, gracias. A ver. Bueno, vamos a hablar de filosofía ahora para después pasar a todo lo que son las artes. Gracias a Calvino, que es un teólogo francés, se da la constitución de la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Se produce una expansión de estas ideas en Suiza, Francia y Holanda. En Francia, cuando aparecen las ideas protestantes en la monarquía del Rey Sol, él los persigue y los saca de la corte directamente. Y después los empieza a perseguir a los protestantes eh, en el pueblo. Todos los que eran protestantes en el pueblo se tenían que ir o los mataban. Justamente lo que es la Inquisición, ¿no? Tenemos también a Nicolás Copérnico en este momento de la historia. Dice que la Tierra no es el centro del universo, sino que es un planeta más que gira alrededor del Sol. Y esto es un atentado al antropocentrismo, que básicamente dicta que todo, todo gira alrededor del hombre, todo, el centro de todo es el hombre, ¿no?
En el norte se produce una rebelión contra la vieja autoridad científica, que permite grandes avances en la astronomía y la matemática, que es lo que estamos viendo acá también, ¿no? Con Nicolás Copérnico. Tenemos a René Descartes, que lidera la filosofía de Aristóteles. Hasta ese momento se estudiaban y se creían solamente sus ideas, ¿no? Demuestra la infinitud del universo, crea el discurso del método, con el que establece una nueva teoría del conocimiento, una nueva forma de escepticismo, que es la famosa frase pienso, luego existo. Es racionalista eh, y escribe su obra en Holanda. Holanda era un lugar muy libre comparado con todo lo que es Roma, Francia, eh, España, tanto para artistas como para científicos. Pero eso ya vamos a ver después por qué. Aquí tenemos que ya Tenemos a Francis Bacon confirma también, también la FUN de la filósofo Nación político, la abogado y renuncia escritor que el inglés, presidente de la el padre del Nación... empirismo Todo eso es mentira. filosófico y científico, Es el y audio propone el de la enfoque renuncia de inductivo y Martín experimental Guzmán de y la cada vez ciencia que dice física. ministro de Economía Es le una ponen forma de el presidente razonamiento de en la que la Nación. verdad de las premisas Muy bien, apoyan la es un gran conclusión. laburo. Es básicamente, Estaba transitando en esta época solo este momento. podríamos decir que el método científico empieza a ser lo que conocemos hoy, ¿no? Bueno, pasemos a las artes. Hay una decadencia del Renacimiento, ya que no hay un lenguaje homogéneo como antes, no es todo tan medido, tan perfecto, con tanta armonía. Pasa a ser todo más enquilombado. La luz es menos focalizada, es exuberante, desmesurado, los tamaños de las obras. Se impone el carácter conceptual, temático y estilístico con el barroco protestante, con centro en Holanda. Acá vamos a ver con los holandeses también que nacen nuevos géneros pictóricos que antes no se trabajaban, eh, tales como la naturaleza muerta, bodegones, ese tipo de cosas antes no se trabajaban como pinturas en sí, o sea, como obras, sino que se hacían más como estudios. Bueno, en la arquitectura tenemos mucha decoración en las fachadas y el empleo de curvas y esto es para crear un aspecto de formación y se utilizan plantas ovales. Todo esto, obviamente, en lugares gigantes, o sea, tamaños impresionantes que por eso permitían también la utilización de toda esta ornamentación, ¿no? En la escultura sigue las bases del Renacimiento, que es de carácter naturalista, y trata de quitar el idealismo a la imagen, le convierte en realidad. Básicamente ya no se utiliza tanto el canon acá, el canon pictórico de antes que tenía como cierta cantidad de cabezas para con todo el cuerpo medido, todo muy simétrico, eso se deja de trabajar y se pinta y se esculpe la realidad. Entre los artistas católicos eh, tenemos las pinturas gigantes que se buscan horadar la pared y penetrar con el espectador un espacio ficticio, como por ejemplo las cúpulas y telas. Como en España, Portugal e Inglaterra se encontraban echando raíces en América, dejan en el olvido Italia, digamos, estaban ocupados de otra cosa, entonces Italia reivindica nuevas pautas en el arte para generar un marketing. En esta época, eh, básicamente una forma de de hacerse más famoso, de ganar poder, era hacer propaganda justamente con el arte. Ya vamos a ver más adelante que, por ejemplo, eh, Napoleón Bonaparte también lo hizo para ganar poder y yo creo que sin el arte no hubiera podido fuerza, digamos, que tuvo a nivel mundial, ¿no? Italia reivindica nuevas partes del arte para generar un marketing, se refuerza la imagen de María y la Trinidad,
se comienza a mostrar a los santos con harapos andrajosos. Un ejemplo de esto es el de Caravaggio, que ahora lo vamos a ver. Y los mártires mostraban expresiones de dolor dramático. Esto era como tratar de humanizar a los santos para que la gente se sintiera más conectada, digamos, como más empática con el santo ese, ¿no? Y con él. Por eso también las expresiones de dolor dramático. Porque convengamos que en este momento era gente muy pobre y con estas obras también se buscaba que esta gente pobre volviera a creer en la iglesia y les diera plata, le diera su tiempo, todo. Algunos nombres de artistas de este momento son Gian Lorenzo Bernini, nace en 1598, muere en 1680, es un escultor, pintor y arquitecto de Nápoles, esto queda en Italia. Es destacado por su obra en mármol. Tenemos a Francesco Borromini, que nace en 1599, muere en 1667, es un arquitecto, nace en Bison, Suiza. Tenemos a Diego Velázquez, que nace en 1599 y muere en 1660, en Sevilla, esto es en España, es un pintor. Tenemos a que nace en 1571 y muere en 1610, es un pintor de Milán, también en Italia. Tiene un realismo revolucionario, funda el caravallismo y utiliza el dramático claroscuro. Es criticado por su método veneciano en lugar del florentino. La obra de Caravaggio es una fuerte muestra de lo que era el barroco, ¿no? Con todo esto de, como era católico él, se ve toda esta cosa de los santos andrajosos, pobres, como gente, digamos. Tenemos a Nicolas Poussin también, nace en 1594 y muere en 1665, en Francia, es un pintor. Es el mayor exponente del clasicismo francés, ya que en Francia no hay un barroco propiamente dicho, sino que es un clasicismo. Lógica, claridad y orden en sus obras. Ya que en Francia, por ejemplo, no se trabaja tanto el claroscuro, se trabaja más eh, esta cosa clásica, pero más avanzada, digamos, ¿no? Tenemos a Artemisia Gentileschi, que nace en 1593, muere en 1653, en Roma, pintora. Su padre era pintor, entonces ella también siguió los pasos de su padre, digamos, ¿no? Es reconocida por sus retratos de mujeres fatales, como Lucrecia, Betsabé y Cleopatra. Uno de los autores fue Cosme II de Medici. Promueve esto también porque muchos de los artistas de este momento se valían su obra o su fama por los mecenas, que podían ser o la iglesia o estas familias súper adineradas que muchas veces eran parte igual de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en la familia de Medici tenemos muchos integrantes que fueron o cardenales o papas. Gentileschi promueve el caravallismo, fue el primer miembro mujer de la Academia de Arte de Diseño en Francia, y sus obras denotan rasgos feministas, por ejemplo, en las obras de Cleopatra. Pasamos a los artistas protestantes. Bueno, los artistas protestantes tienen sus forjados de imágenes, ¿no? El protestante no cree en la imagen religiosa. El rey de la burguesía en Holanda no tienen reyes allá, sino que hay un regente y un statuer, que vendría a ser como un presidente. Y es rige la burguesía allá, no hay monarquía. Hay mucho comercio. Entonces se da esta cosa de que cualquier persona que tenga
un buen alcance económico y sea bueno para los negocios, puede entrar la burguesía, digamos, ¿no? Los temas son costumbristas, de pequeño tamaño y dedicados a las casas de los burgueses. Acá ya no vemos este arte barroco italiano, católico, gigante, dedicada a las iglesias, a las casas de los papas. Vemos obras dedicadas para la gente más normal, entre comillas, podríamos decir. Los rostros bellos desaparecen, dando lugar a las expresiones naturales. El arte protestante era sobrio por la cultura del trabajo y el ahorro. Los temas son la naturaleza muerta, los paisajes, eran de muy buena calidad. Algunos artistas del momento son Rembrandt van Rijn, también conocido como Rembrandt simplemente, nace en 1606, muere en 1669 en Holanda, es pintor y grabador. Tenemos a Rachel Roush, nace en 1664, muere en 1950 en La Haya, Holanda, también es pintora. Y tenemos a Johannes Vermeer, también que nace en 1632, muere en 1675, es también de Holanda y es pintor. Estos son los más grandes exponentes, digamos, ¿no?, del arte protestante. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, re bien. Buenísimo. Bueno, vamos a ver esto de Holanda, que así lo entendemos un poquito más, por qué era así. Luego de la guerra con España, se independiza, que esto fue entre el Renacimiento y el Barroco. Hay un clima distinto en el ámbito político, religioso y cultural. Las ciudades eran gobernadas por un estatúder y el país por un regente. Entonces, básicamente sería las ciudades eran gobernadas por un gobernador y el país por un presidente, por ejemplo. Luego de las guerras de la independencia lideradas por William de Orange en 1800, son absorbidos por el Imperio de Bonaparte. Luis Bonaparte es instalado en el reinado como Luis I de Holanda. Esta pasa a ser la familia, está reinando hoy en Holanda. En el siglo XVII, que es mucho más adelante de lo que estamos viendo, es conocido como el Siglo de Oro por su actividad mercantil, sus campañas holandesas de las Indias Orientales y la bolsa. Eran muy buenos empresarios, podríamos decir. Eran muy trabajadores en Holanda. Bueno, en el teatro tenemos los dramaturgos, como Shakespeare y Calderón de la Barca. De acá, de esta época del teatro moderno, no se sabe qué es real y qué es una ilusión, como por ejemplo en la arquitectura. También toma esto del teatro. La vida es un sueño, de Calderón de la Barca, tenemos como gran obra exponente del momento. La luz también es dramática, hay mucho color oscuro, y la vida misma pasa a ser teatral en este momento. El teatro es el símbolo por excelencia del barroco. Y por último tenemos la música. Tenía que estar al servicio del texto. Nace el Gran Concierto, que era un concierto público en salones y teatros. Hay un surgimiento de la ópera. Eh, la ópera ya de por sí muy dramática, muy ornamentada, ¿no? Es también, yo lo considero también como gran parte o gran exponente de esta época barroca, ¿no? Las composiciones para cantantes solistas, eran para cantantes solistas, coro y formaciones instrumentales. Eran compuestas musicalizando un libreto y se compuesta en escena. La música barroca tiene la intención de movilizar y conmover al público. Esto deviene de la teoría de los afectos, que lo vemos en la época de Grecia. La música barroca tiene tres momentos, un primer momento, un barroco medio y un barroco tardío. En el primer momento tenemos a Claudio Monteverdi, nace en 1567,
muere en 1643 en Italia. Es compositor, violista, cantante, director de coros, sacerdote, pertenece a la época del Renacimiento del Barroco. También tenemos a Gabrieli, nace en 1557, muere en 1612. Es compositor italiano. Se encuentra en la transición de la música renacentista a la barroca. Básicamente este primer momento es entre el Renacimiento y el Barroco. El Barroco medio es podríamos decir, el Barroco medio y el Barroco tardío son grandes artistas del momento, que es, o sea, a uno al pensarlos ya directamente los asocia con la época barroca por toda la ornamentación que tenían, la complejidad a la hora de componer. Algo que yo te recomiendo, Ailu, cuando estudies cada época, es por ejemplo ponerte música de cada época, por ejemplo, de ahora de barroco, escuchar a Gabrieli, por ejemplo, si queremos entender el primer momento, escuchar a Bach, ¿no? Porque así vamos a ir entendiendo todo el porqué de cómo era el arte en ese momento, cómo era la música también, cómo era el teatro. Por ejemplo, ya en, digamos, el siglo XIX, escuchar música del siglo XIX, digamos, el siglo XX, escuchar toda la música más contemporánea del momento, porque eso te va a ayudar a entender la época. Claro, perfecto. Buenísimo. Tenemos a Henry Purcell, nace en 1659, muere en 1695 en Inglaterra. Incorporó a su música elementos estilísticos franceses e italianos. Tenemos a Domenico Scarlatti, nace en 1685, muere en 1617 en Italia. Y tenemos a Arcangelo Corelli, que nace en 1653, muere en 1703 en Italia. Es violinista y compositor italiano. En el barroco tardío también tenemos a Scarlatti, tenemos a Antonio Vivaldi, que nace en 1678, muere en 1741, compositor, empresario, profesor y sacerdote católico veneciano. Una obra muy famosa de Vivaldi, por ejemplo, es Las Cuatro Estaciones. Es muy lindo, yo creo que con eso se logra entender mucho lo que era el barroco en sí. También tenemos a Johann Sebastian Bach, nace en 1685, muere en 1750 en Alemania. Es un compositor, organista, clavecinista y violinista. Su música, su profundidad intelectual, su perfecta técnica y la belleza artística de esta. También, yo no sé si estás en la parte de música o visuales, Ailu. En música, dirección coral. Buenísimo. Entonces sí entendés más de esto. Porque ahí tenemos a los de, bueno, yo soy de visuales y hay partes que no las entendíamos en primer año porque no conocíamos al autor, no conocíamos al compositor y como no las escuchábamos a las obras, no Sí, sí. entendíamos el porqué de así era la música. Pero bueno, Mortal, si vos sos de música, entonces lo vas a entender perfecto esa parte. Bien. Además, toman mucho reconocimiento, ¿no? De partituras y audición de las obras. Eh, por lo menos para visuales, no. Ah, bien. Para música siempre si es presencial, siempre Sí. les hacen un par de preguntitas aparte para los de música. Ah, ok. Perfecto. Bueno, y también tenemos a George Händel, que nace en 1685, muere en 1759, es alemán, toca el órgano, clavecín y oboe. Y bueno, eso sería todo la parte de Marroco. ¿Tienes alguna duda? No, no, está bastante claro, así que muchas gracias. Buenísimo. Tendría que reforzar mucho más, bueno, escuchando las obras, como vos me decías, y leyendo el libro, ¿no? Sí. También algo que yo hago cuando estoy estudiando, mientras voy escuchando la música,
ya que sos de música, te los recomiendo porque me ha pasado con muchos estudiantes de música, no saben cómo es, o les cuesta la parte visual porque no conocen la obra del artista. Entonces, Ah, por ejemplo, los artistas que hoy yo te nombre, hay algunos que no los toman, hay muchos que sí. sí, Yo por ahí me pongo un par más, como un par de nombres más de refuerzo, ¿no? sí, sí. Pero mirar la obra, fijarse cómo es, o sea, si en el texto te dice la obra de tal era así, 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 Claro. compararla con buscando la obra en Google, eh, así de entendés, ¿no? Y Claro, uno de entenderlo le queda más el conocimiento. bien, ok. Y bueno, básicamente eso, o sea, la historia no es complicada, es larga porque son muchos siglos, es mucho en primer año. Bien. Eh, pero más que todo es entenderla, entender por qué era así en el momento. Por ejemplo, acá en el barroco, por qué se da que es todo tan grande, ornamentado Mm, eh, eh, y tan separado, ¿no? Porque tenemos eh, como dos líneas de arte totalmente distintas. Y bueno, ujú, se da porque la iglesia se separa en dos. Por ejemplo, sí, en Cataluña, ¿no? Por ejemplo, ahí ya tenemos la base de por qué el arte está dividido en toda esta monumentalidad y todo está tan chiquito y austero en Holanda. ujú, Es ir entendiendo esas pequeñas cositas eh, de cómo estaba el mundo socialmente en ese momento. bien, De eso vos ves la obra y lees un poquito, por ejemplo, no sé, de el claro oscuro, pintaba gente que veía en la calle, ujú, vos lo vas entendiendo porque ya tenés esa base. Vas comparando lo que dice el libro con la imagen. Entonces ahí ya te queda la información. ujú. En cuanto a las iglesias y todo eso de cómo estaban, cómo era la estructura todavía no se, en esta parte no se toma en cuenta o sí. No, sí se toma. Ujú. Sí, Sí, ok. sí. Es más, creo que, no sé si te tomaron Edad Media ya. Sí, sí, Bueno, hay ahí una obra también de la tienen Dufay, mucho en cuenta. sí, que A hay todo el tema. en la obra de Dufay nos explicaban sobre, bueno, ahora ya no recuerdo bien el nombre, pero que era una catedral y por qué se compuso y todo, y en cuanto a la estructura y cómo eran, bueno, toda la estructura y eso. Sí, sí, que tenían forma de cruz, Sí, con un punto contra punto. Un montón de cosas sí, para ver. Pero acá también, vos todo, la verdad te voy a ser sincero, tratar de estudiar todo, pero tratar de entenderlo, más que de ujú, estudiarlo así de memoria. Porque si lo estudias de memoria, la verdad que esta materia no sirve, porque son muchas fechas, son muchos artistas, son muchos músicos. ujú, Más adelante van a ser también muchos filósofos, eh, muchos políticos. claro, Entonces, nada, te conviene ir entendiendo de a poco. Es una materia para estudiar más que todo por curiosidad. Yo creo que si una vez que empezás a buscar información aparte, porque con lo del libro la verdad es que no te alcanza. Yo estos cuadros los armé con información que yo fui buscando de distintos libros y muchas veces mm, distintos, porque si no, no te termina de dar una idea clara todo lo del libro. Pero es entendible porque es demasiada información como para ir metiendo así, porque esto tal cosa, tal cosa, tal cosa. claro, Ahí también bien, hay que buscar información. bien. ¿Y vos sabés más o menos cómo son los exámenes? O sea, si abarcan, bueno, toda la historia, supongo, y te hacen preguntas de cada época o, bueno, no sé cómo será, Como parcial o para rendir final. para rendir final. Para rendir final, yo no sé si ahora será virtual o presencial. Creo que es presencial. Bien, te hacen unas 5 o 6 preguntas y vos las tenés que contestar bien, básicamente. Mm, Y eso es el examen. ok. O sea, son como desarrollar muchas o de comparar artistas, no sé, músicos con artistas visuales. Te Ujú, tiran 3, 4 nombres y que vos los compares, qué diferencias, qué relaciones tienen. em, Sí, te preguntan mucho sobre también por ahí de cómo era la iglesia a nivel estructural, ¿no?
claro. Por ejemplo, por qué se dio la separación de los católicos y los protestantes. Ujú. Más adelante te van a preguntar todo el tema de la ilustración también. Entonces, es como que hay mucho para ver, Sí, es sí, mucho para estudiar, pero si uno lo va haciendo de a poco y tratando de entenderlo y no de repetirlo como loro, sí. te queda esa información, digamos. O Ujú. sea, esta materia yo la cursé hace 3 4 años y me la sigo sabiendo porque la estudié bien, digamos, ¿no? Claro. Sí, sí. No, porque la estudié consciente. Ujú. Entonces, algo que no hay que hacer para estudiar, para poder estudiar consciente, es, por ejemplo, no estudiar 3 horas de largo, así, y después darse un descanso de 5 horas. No hay que Claro. ir un poquito, por ejemplo, estudias 20 25 minutos, descansas 10 y así, Sí, porque si uno se cansa, empieza a odiar la materia y no te sirve a vos mentalmente, no te sirve estudiar así mucho de golpe. claro. Entonces Ujú. siempre de poquito, descansitos, eh, referencias visuales y auditivas, Ujú. eh, para ir entendiendo, o sea, todo para entender y que te quede la información, ¿no? Bien, perfecto. Sí, sí. Bueno, bueno, muchas gracias. No, por favor, cualquier cosa, la semana que viene y la otra vamos a hacer otras tutorías, Dale. vamos a ver otros temas, Sí, así que sí. nada, si te sirve, si querés que sigamos viendo más adelante el resto de los siglos, eh, Dale, anótate, dale, dale, perfecto. seguimos, Bueno, seguimos pasando. dale, muchísimas gracias. ¿Usted me podrían pasar luego la grabación? Sí, Eh, ahí vamos a subir esta noche al canal de YouTube, en su Ah, arte. bueno. Dale, dale. Y, Bueno, muchísimas gracias. porque esto fue solo una parte, ¿no, amigas? ¿Verdad? ¿Ah? Esto fue solo una parte. La otra clase va a seguir dando otra parte más con Sí, toda sí, sí. la cátedra. Perfecto. Ah, ¿Vos después sabés? te hablo. ¿Ah? No, no, decime. No, que después te hablo para que me digas más o menos qué poner en el video, qué parte vimos y esas cuestiones. Ah, dale, dale, dale. Ahora te escribo entonces. Cualquier Dale. cosa, en la Punteca de Sur tenemos, va, si te sirvieron, tenemos Ujú. todos estos cuadros. Ah, bueno, genial. Tenemos Renacimiento, la Edad Media, introducción, el capítulo de introducción, eh, todo ahí. Ah, Así que bueno, bueno. esto te sirve para repasar si vos sentís que te sirvió estudiar Sí, con sí. estos cuadros. Ahí está toda la información, digamos. Bueno, dale, muchas gracias. Buenísimo. Espero que te haya servido. Sí, sí. Sí, re Bueno, bien. Nos vemos ahí, Luz. Nos vemos. Chau, chau. suerte. ¿Qué Bueno, onda, amiga? ¿Cómo estás? bien cansada de hablar. No, Como que hace mucho que no doy clase. Pero nada, me sorprendió igual que se notaron 12 y no viniera nadie más, pero bueno.